Gracias, Cristo, porque estás con nosotros. Gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Gracias porque nos sostienes. Gracias, Señor, por cada palabra y cada promesa que has cumplido para con nosotros. Rogamos que tu presencia, Señor Jesús, esté aquí y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hablar hoy a todos los corazones. Padre, que a través de tu palabra puedan ser derrumbadas ideas, puedan ser derrumbados pensamientos erróneos, pueda venir luz a la vida, Señor, que está en tinieblas, y pueda venir transformación también al que ocupa la transformación. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El título de hoy lo he llamado 3 impedimentos para escuchar a Dios. Hemos estado hablando en las pláticas pasadas de que debemos aprender a escuchar la voz de Dios. La semana pasada vimos cómo Jonás fue alguien desobediente a la voz de Dios, alguien que hizo lo que bien le pareció. Y hoy quiero reafirmar estas pláticas que hemos tenido, nombrando 3 impedimentos que pueden existir. Puede haber más, pero quiero hablar de 3 que nos impiden escuchar a Dios. Hoy queremos comprender que Dios sigue hablando al hombre, aún el día de hoy. Queremos comprender que Dios sigue hablando al hombre en su misericordia, todavía. Pero hay impedimentos que debemos sortear, que debemos identificar, que debemos pasar. Si es que queremos escuchar la voz de Dios en nuestra vida y si queremos andar con Él. Dios, en su amor, en su paciencia, en su compasión, sigue hablándole al hombre. Por un lado, su misericordia hoy te llama al arrepentimiento. Por un lado, su misericordia, su benignidad y su paciencia hoy te llama a que te puedas arrepentir, puedas dejar tu vida triste, tu vida de pecado, tu vida hueca, tu vida vacía, y que puedas alcanzar esa preciosa salvación. Si somos cristianos, Dios nos sigue hablando, nos habla en cada momento, nos habla en su palabra, nos habla en cada oración contestada, nos habla a través de un hermano que trae palabra de Dios para nosotros, nos habla a través del testimonio de su Espíritu Santo. Dios sigue hablando al día de hoy. Es menester que nosotros estemos en sintonía con esa voz para poder avanzar en esta vida, que es una vida de por sí difícil y sin Dios es complicadísima. Es deber, es requisito, pero ante todo es un anhelo de todo cristiano y también de todo ser humano, debe ser así, escuchar la voz de Dios. Porque de la voz de Dios, de la presencia de Dios viene la fuerza, de la presencia de Dios, con su voz viene la reprensión que trae entendimiento y también trae crecimiento a la vida, trae el exhorto que hace redireccionar nuestros pasos cuando quizá podemos estar fallando en algo, trae el consuelo que nadie sabe que necesitas más que Dios. Esto proviene de la voz de Dios, viene de la presencia de Cristo. ¿Y cómo vamos a escucharlo si hay impedimentos o no estamos listos para poder percibir la voz de Dios? Si tú no lo conoces este día, ten por seguro que hoy Dios quiere llamarte o que Dios también te ha estado llamando. Pero lamentablemente eres tú quien se rehúsa a escuchar la voz de Dios. Pero ten por seguro que la voz de Dios está vigente hoy en día por su pura misericordia y su pura gracia. Hay muchos impedimentos para ser sensibles a Cristo, como te decía. Debemos deshacernos de ellos, debemos identificarlos para poder vencerlos y que la voz de Dios sea clara en nuestra vida. Todo cristiano quiere eso, ¿verdad? Que la voz de Dios sea clara en su vida. Es la que dirige, es la que da guianza. Entonces, ¿cuán importante es que estemos en condiciones de escuchar la voz de Dios? Queremos identificar esos impedimentos. Yo traigo 3, puede haber más, pero creo que con estos 3 puede quedarnos claro qué es y cómo son y qué es lo que estorba. El primero sería, es este mundo que ama la ignorancia. Los días malos nos han alcanzado. Los días de ignorancia y tinieblas han cubierto la tierra, están entre nosotros y posiblemente esos días malos, esos días de ignorancia puedan infiltrarse
en nuestra vida, puedan hacer mella en nuestro espíritu y estorbarnos para escuchar la voz de Dios. Este mundo actual se esfuerza por sacar a Dios de todo. Se esfuerza porque Dios no esté presente en la vida de nadie. Cuando llovió hace unos días, dijeron, la madre naturaleza nos trajo lluvia. Cuando no fue así. Cuando por la pura misericordia de Dios quiso que lloviera y se acabara la sequía. Quieren sacar a Dios del plano, que Dios no exista para que su ego, para que ellos, para que el yo, para que el ser humano sea la parte más importante. Quieren sacar a Dios de su misma creación. Este mundo ama la ignorancia y la ignorancia viene por no conocer a Dios. La ignorancia viene por no hacer caso de lo que Dios dice. Ignorancia, o lo que yo te quiero transmitir el día de hoy, no solo es la falta de conocimiento, y aplicado a los cristianos, no es la falta de conocimiento de Cristo, no es solo eso, sino todo aquello que nos puede envolver, todo lo que está en el mundo, todo lo que está afuera, que nos pueda envolver y acallar la voz de Dios en nosotros. Es todo aquello que nos puede envolver y que puede acallar, que puede poner como una separación, una neblina, como que si nos aislara y dejemos de escuchar y acalle la voz de Dios. Esta ignorancia es la que hoy envuelve al mundo. Tú puedes darte cuenta, este mundo no le interesa saber nada, no le interesa de Dios, solo que le interesa satisfacerse a sí mismo. Es un ambiente de mundanalidad, es un ambiente donde el pecado sobreabunda. Ese es el ambiente de ignorancia que el día de hoy estamos viviendo. Esta ignorancia, si la dejamos entrar a nuestra vida, ese ambiente de ignorancia que hay en el mundo, lo dejamos entrar en nuestra vida, nos hace incapaces de distinguir la voz de Dios. Si hay algo de ese mundo en ti, si hay algo de ese afán que hay en el mundo, de esa corriente que el mundo tiene, si hay algo de eso en nosotros, somos incapaces de escuchar la voz de Dios. Si tú vives en el mundo, eres incapaz de oír la voz de Dios por esa razón. Si eres cristiano y te ha envuelto ese ambiente, ese clima de ignorancia que fuera hay, puede ser que sea un estorbo para que tú escuches la voz de Dios. Y con ese clima me refiero a las ideas que hay en el mundo que puedan ser en algún momento asimiladas por el cristianismo, asimiladas por el cristiano. Vivimos en un clima de ignorancia del cual debemos ser salvos, del cual debemos huir, del cual debemos identificar, porque queremos que la voz de Cristo sea muy palpable, muy audible figuradamente en nosotros. Vivimos el tiempo de tinieblas donde la ignorancia, tiene cara de sabiduría, donde esa ignorancia que hay en este mundo, que gobierna este mundo, tiene cara de religión, donde esa ignorancia tiene cara de buenas intenciones, tiene cara hasta de Dios, pero no es nada de eso. Es la ignorancia misma que gobierna este mundo y que quiere hacer entrada en tu vida. Vivimos un tiempo de ignorancia, como te digo, y esta ignorancia enfría. Si le abrimos la puerta, por más mínima que sea la entrada, enfría. Y si enfría la vida de un cristiano, ¿qué pasa? Dejamos de escuchar a Cristo, dejamos de estar en sintonía con Dios, dejamos de percibir sus palabras, dejamos de confiar en sus promesas, dejamos de verlo, olvidamos lo primero. Esas tinieblas están presentes todos los días, hoy en día. Es el mundo, es su vanidad, es la mundanalidad, es el amor a todo lo que este mundo da, pero como te decía, va un poco más allá y trasciende a las ideas que este mundo también tiene. No podemos dejar que nuestra mente, que nuestros principios, que nuestra confianza en Dios se vea mermada por esta ignorancia. No podemos dejar que nuestra cristianidad, que nuestra concepción de Dios tome forma, se vea influenciada por esta forma de ignorancia que hoy nos está invadiendo. Porque si le da forma, porque si se infiltra, dejamos de escuchar la voz de Dios. Que nuestras ideas no se vean influenciadas por lo que hay en este mundo.
Que Dios nos libre de eso, que nuestras ideas estén afianzadas más bien en Cristo. Porque si se ven influenciadas por lo que hay en este mundo, por la ignorancia que gobierna esta época que nos ha tocado vivir, ¿cómo vamos a guiar a los nuestros? ¿Cómo vas tú a guiar a tus hijos si no está la voz de Dios en tu vida? Si está estorbada por ese ambiente, si está asediada, si está inmersa en esa ignorancia que hay, en esas tinieblas que hay en este mundo. El peligro es acostumbrarse y asimilar la ignorancia que hay en el mundo, las tinieblas que hay, la sutilidad de lo que esto supone. El peligro es que nos acostumbremos, que lo asimilemos. Asimilar es que se integre, como cuando le echas chocomil a la leche y le mueves y se integra. Eso es asimilar. No puede pasar eso en la vida del ser humano, del cristiano en particular. No puede ser asimilado por estos tiempos de ignorancia, porque va a callar la voz de Dios, va a dejar de escucharla. Y si dejamos de escuchar la voz de Dios, estamos perdidos. Si dejamos de escuchar la voz de Dios, no hay más propósito. Si dejamos de escuchar la voz de Dios, no hay más rumbo que seguir. Estos tiempos de tinieblas tienen un efecto, vamos a llamarlo así, embriagante. Estos tiempos suelen ser de estupor, suelen ser de algún modo u otro, como que te dan lo que tú quieres y te marean. La Biblia nos dice algo al respecto, dice en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Este texto está dicho, o lo dijo el Señor Jesús cuando hablaba de los tiempos finales. Podemos ver una cosa, los tiempos finales, cuando Cristo venga, cuando ya sean que el tiempo esté próximo a que Dios Cristo tenga su segunda venida, los tiempos van a ser así, van a ser cargados de glotonería, van a ser cargados de embriaguez. Puede ser en una dirección física, que sean borrachos, que sean glotones, pero también se refiere a una glotonería y a una embriaguez espiritual. El ambiente que hay, eso provoca que se carguen los corazones de glotonería y embriaguez, que se hagan pesados, que no se entienda, que no se escuche la voz de Dios. Entonces la Biblia nos dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, que vuestras vidas no se impregnen, no asimilen esa ignorancia y esas tinieblas que hay en este mundo. El Señor Jesús nos dice, cuidado, tengan cuidado de los afanes de esta vida. Este mundo es muy afanado. Este mundo siempre quiere más, quiere tener más y más y más. Quiere ser el más sabio, quiere ser el más moderno, quiere ser el más actual, quiere ser el más rico, quiere ser el que más sobresalga. Cuidado de los afanes de esta vida, porque no sea que de repente venga sobre nosotros el día terrible de Jehová, el día que Cristo aparezca y se lleve con él a los que le aman y a los que no, los mande directamente al lugar que está preparado para ellos, el infierno. Entonces tenemos que mirar por nosotros mismos, que nuestra vida, que nuestro cristianismo no se cargue, no se influencie de la glotonería y la embriaguez de este mundo. Cuidado con el mundo, porque se puede infiltrar. Amar al mundo es fácil, cualquiera puede amar al mundo porque es algo sencillo, no es como amar a Dios. Cuidemos que nuestra vida se impregne de la ignorancia de este mundo, porque si se impregna, dejamos de escuchar la voz de Dios. Si vives abrazado de esta ignorancia que te separa de Cristo, arrepiéntete. Busca ser salvo de esta perversa generación. Busca ser salvo de tus pecados por medio de Cristo. Jesús nos dice, tengan cuidado, porque los que son míos reconocen mi voz. Los que son del redil de Cristo reconocen su voz. ¿Y cómo es que reconocen la voz de Cristo? Porque tienen un corazón que no está impedido para escuchar la voz de Dios. Si la oveja se pierde, si la oveja se pone detrás de un peñasco, si la oveja cae por un acantilado, si la oveja no está al alcance de la voz del pastor, ¿qué pasa con la oveja? Se pierde. Jesús nos dice que tengamos cuidado con estos tiempos, porque el amor de muchos se iba a enfriar.
e iba a alcanzar también. Cuidemos de acostumbrarnos a lo que hay allá afuera. Cuidemos de que esas ideas las asimilemos y las cristianicemos en nosotros. Cuidemos de ver normal el mundo. Cuidemos de ver normal la falta de santidad. Cuidemos de ver normal el humanismo. Cuidemos de ver normal lo que este mundo ofrece. Cuidemos eso. Eso acalla la voz de Dios. Cualquier guiño que le hagamos a eso va a callar la voz de Dios. Es un impedimento. Estos tiempos que vivimos de ignorancia, entonces, para escuchar la voz de Dios. Otro impedimento para escuchar la voz de Dios, quiero ir más adelante, otro impedimento es la falta del conocimiento de la Escritura, falta de conocimiento de la Biblia. Conocemos muy poco muchas veces de la Biblia. La Biblia es más que un manual. La Biblia es palabra viva y eficaz y conocemos muy poco. Muchas veces es más fácil ir con el hermano, al video, al tutorial, a lo que sea, para entender ciertas cosas, pero ir a la Biblia, muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nos falta ese conocimiento más profundo de la Biblia. Es la Biblia donde encontramos la palabra de Dios para nuestra vida. Seguramente Dios muchas veces ha intentado hablarnos, muchas veces ha intentado guiarnos, y quizá hemos pasado por alto eso porque no hemos sabido escudriñar la Escritura, porque no hemos sabido conocer lo que Dios quiere para nosotros. Y la Biblia ha estado ahí como la palabra profética más segura, en lo cual hacemos bien en atender. Dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hasta ahí. La primera parte dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Palabra en griego es logos, que significa pensamiento, significa mensaje, significa doctrina, significa expresión divina. Que la palabra de Cristo, que la doctrina de Cristo, que el mensaje divino de Cristo, que su pensamiento habite, more en tu vida, abundantemente, dice, con abundancia, es de una manera amplia, de una manera generosa, así como los ríos ahora que hubo agua que llevan un buen caudal, eso es abundante, eso es generoso, así tiene que abundar la palabra de Dios en nuestra vida, porque si no mora de ese modo, si no habita de ese modo, de una manera generosa, de una manera amplia, es un estorbo para no escuchar la voz de Dios. Es un impedimento para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo vamos a andar por este camino si no escuchamos la voz de Dios? Y cuando Dios, en su palabra dejó lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tener presente en nuestra vida para poder andar sobre este camino. Sí, podemos ser malos para memorizar, podemos ser malos para que se nos queden grabadas las cosas. Quizá nuestra capacidad lectora no es tan buena, o quizá no sabemos leer, no leemos rápido, quizá no somos tan buenos leyendo mucha cantidad porque nos duele la cabeza. Pero una cosa es cierta, la Biblia dice, tiene que abundar en vosotros. Y si no sabemos cómo hacer que abunde, la palabra de Dios también nos dice que podemos acercarnos a Él confiadamente al trono de la gracia y exponer nuestra necesidad y que Dios nos ayude. El que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y Dios la va a dar. Y te aseguro que si tú tienes este corazón y esta intención de que la palabra de Cristo abunde en tu vida, si nada más te da el cerebro para leer 4 versículos, en esos 4 versículos Dios va a hablarte algo. Pero hay que escudriñar, pero hay que esforzarse, hay que hacer que abunde la palabra de Cristo en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a ser buenos esposos? ¿Cómo vamos a ser buenos padres? ¿Cómo vamos a ser buenos cristianos? ¿Cómo vamos a ser buenos hermanos si no tenemos palabra abundando en nosotros? ¿Cómo es que vamos a educar a nuestros hijos? ¿Cómo es que vas a mostrarles el camino que deben seguir si no hay luz que venga de la voz de Cristo, de la palabra de Dios?
No se trata de recitar la Biblia tampoco, porque los fariseos sabían mucha palabra. Los fariseos se decía que te podían recitar los 5 libros primeros de la Biblia. Se los sabían muchos de ellos de memoria, al derecho y al revés. Eran expertos en la Biblia, quizá más que todos los aquí presentes. Pero la entendían poco, entendían muy poco de la Biblia. Prueba está cuando vino Cristo, todo el dolor de cabeza que les causó eso, porque no entendían, porque no abundaba la palabra viva de Cristo en su vida. Solo abundaba el conocimiento, solo abundaban las letras, pero es que la palabra viva de Cristo abunde en nuestros corazones. Y cuando los fariseos entendían ciertas cosas, preferían mejor ignorar, porque pues, como es una palabra viva y eficaz, alumbraba el corazón y no querían ser descubiertos. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Cristo. Esto es lo que debe abundar en nosotros. Pregúntate, como cristiano, ¿abunda la palabra de Cristo en nosotros? Su palabra transforma. Cuando mora la palabra en abundancia en la vida del ser humano, del cristiano, su palabra transforma, su palabra quebranta, su palabra cambia, su palabra alumbra, su palabra también da dirección, su palabra es eficaz. Conocerla de ese modo nos mantiene vivos y oyendo la palabra de Dios, oyendo la voz de Dios. Que no sea un impedimento esto para nuestra vida como cristianos. La falta de abundancia de la Biblia, la falta de abundancia de la Escritura en nuestras vidas. No conocer la palabra de Dios acalla la voz de Dios y deja de haber sintonía con Dios también. El no tener presente la palabra de Dios tiene un riesgo para el cristiano, tiene un riesgo para el que quiere seguir a Dios. Es que si no abunda la palabra de Dios y abundan sus ideas y medio conoce ciertos textos, se hace sabio en su propia opinión. La falta de escritura, la falta de conocer en abundancia la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras, nos hace sabios en nuestra propia opinión, y eso es un estado muy deplorable en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo de muchas opiniones y poca palabra de Dios. El mundo está plagado de opiniones. Date una vuelta al internet y hay millones de sermones, algunos buenos, ¿por qué no? Pero muchos otros solo son opiniones. Y no está la palabra viva de Cristo en eso. Toda idea que tengamos, toda concepción de la vida que tengamos, de la vida, de nuestra vida, que cualquier idea que surja de nosotros, una cosa tenemos que hacer: basarla en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la base, pero no nuestras interpretaciones personales, sino la palabra viva y eficaz que transforma, que alumbra, que quebranta el espíritu y hasta el alma. Eso es lo que debe morar en nosotros, no nuestra opinión. Como te digo, hay mucha opinión actualmente. Este tiempo de ignorancia que te decía en un principio también tiene eso. Todo mundo sabe, todo mundo cree saber, todo mundo tiene algo que decirte, pero hay ausencia del conocimiento de Dios, hay ausencia de la voz de Dios. Entonces, que la falta de conocimiento de la Escritura no nos sea un impedimento para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo vamos a recibir consolación si no conocemos la Escritura? ¿Cómo vamos a recibir la reprensión que necesitamos a veces para enmendar nuestro camino si no vamos a la Biblia? ¿Cuántas veces, quizá, hermanos, nos hemos perdido de esas bendiciones por no conocer la Escritura?
¿Cuántos errores nos pudimos haber ahorrado si hubiésemos tenido en abundancia la palabra de Dios en nuestra vida? Es muy importante, hermanos, porque es voz de Dios. Es voz de Dios, es lo que Dios nos dejó para escuchar su voz. No podemos tenerlo como un libro y nada más. Es palabra viva y eficaz. ¿Quieres saber si la palabra está viva en ti? ¿Quieres saber si está en abundancia en tu vida? Hazte esta pregunta. Pregúntate, chécate si la palabra que has leído, si lo que sabes de la Biblia te ha transformado, te ha quebrantado, ha enderezado tus pasos, ha penetrado hasta el alma a veces, ha quebrantado tu espíritu. Pregúntate si lo que conoces de Escritura ha hecho eso. Si sí lo ha hecho, entonces hay que sobreabundar en eso. Si no lo ha hecho, si no lo ha hecho así, si no ha quebrantado tu corazón, si no ha alumbrado, entonces la palabra viva no está en ti. Y entonces lo que tienes solamente es conocimiento. Y si no abunda la palabra viva, no vas a poder escuchar la voz de Dios. Tenemos que tener esto presente. Tenemos que huir de la sabiduría propia. Tenemos que huir de la opinión personal. Nuestra vida tiene que estar basada, nuestra opinión tiene que estar totalmente influenciada por la voz de Dios, por la Biblia. Porque es palabra viva. La palabra es viva. Puede ser algo contradictorio porque una letra es algo inerte, y algo vivo es algo que corre vida dentro de sí. Bueno, esa es la palabra viva. Si tomamos de ella, nos va a vivificar. Si tomamos de ella, la voz de Dios va a ser percibible para nosotros. No va a haber impedimento alguno para escuchar la voz de Dios. Cuando tengamos problemas, pruebas, cuando tengamos dificultades, va a estar ahí la voz de Dios alumbrándonos, va a estar ahí la voz de Dios guiándonos. Entonces, qué importante es conocer, que abunde la Escritura en nuestra vida. Otro impedimento para escuchar la voz de Dios, siguiendo más adelante, es la falta de humildad. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En un principio te decía y te hablaba de los tiempos de ignorancia. Estos tiempos de ignorancia que nos han alcanzado, otra característica de estos tiempos es que nadie es humilde. Todos creen saber algo, todos son por encima del otro y del otro y del otro. La humildad se pierde muy fácil. Entonces tenemos que estar con este corazón, yendo a tener este corazón continuamente, un corazón humilde. Si tú estás buscando a Dios, necesitas un corazón humilde, porque Dios solamente tiene contacto con el humilde. Y al soberbio, que es lo contrario a humilde, lo mira de lejos, lo resiste, como dice aquí en Santiago. Si queremos escuchar la voz de Dios, debemos siempre buscar esta actitud de humildad, que no se pierda en nosotros, porque es fácil perderla. Porque cuando alguien viene y nos dice algo, cuando alguien nos reprende, es difícil a veces como que aceptar que tenemos culpa. Ahí es un ejemplo de la falta de humildad o lo que nos enfrentamos cuando hay falta de humildad. Tenemos que ser muy humildes para poder escuchar la voz de Dios. Hace unos 2 años yo tenía un perro que era muy desordenado, yo pensaba que estaba loco, ya no podía con él, y dije, pues lo voy a regalar. Y antes de pensar en regalarlo dije, bueno, voy a hacerle la operación que le hacen, a castrarlo para que deje de ser tan intenso. Bueno, ya lo llevé a la veterinaria, le hicieron la operación, y me lo regresaron todo sedado, con mucho dolor, el perro todo cabizbajo, y yo vi algo. No se compara, pero sí me brilló esa idea. Bueno, así parecida es la humildad. De ya no aguantar a este animal, de que ya no, que hace muchos destrozos, no sé qué hacer con él. Lo vi todo débil, todo cabizbajo,
pidiendo de comer, rogando por comida, con dolor. Y dije, con razón Dios tiene de cerca al humilde. Con razón Dios le gusta la humildad. Entonces, ¿cuán necesaria es la humildad como humanos, como cristianos, si nos queremos acercar a Dios y si queremos escuchar la voz de Dios? Estos tiempos de ignorancia que, como te digo, traen consigo mucha soberbia. Todos saben algo. Y esa ignorancia crece porque alimenta el ego y te hace sentir más que los demás, o te hace sentir sabio en tu propia opinión también. Es una condición que Dios busca, el ser humilde para escuchar su voz. Y la humildad, cuando escuchas la voz de Dios y Dios te pide algo, después hay que hacerlo. Ahí también entra en juego que tenemos que ser dóciles. Alguien humilde es alguien dócil. Cuando viene Dios, escucha su voz en el entendido de una reprensión y te dice Dios, pues estás fallando ahí. Aceptas y con docilidad cambias tu camino. No como Jonás, que Dios le dijo, haz esto, se fue para el otro lado, y cuando Dios perdona a Nínive, el hombre se enoja. No fue un hombre dócil. Pero en la Biblia hay más ejemplos de personas humildes y dóciles que acataron la voz de Dios sin miramientos, y la voz de Dios abundaba en ellos. Si hay humildad en nosotros, entonces cuando venga un hermano y nos reprenda en amor, con la palabra de Cristo vamos a recibir. Y en la docilidad de recibir vamos a enmendar nuestro camino y vamos a escuchar la voz de Dios. Puede ser muy fácil envanecernos. Puede ser muy fácil creernos suficientes nosotros mismos. Puede ser muy fácil creernos que en nuestras propias fuerzas lo podemos. Y no es así. Debemos buscar continuamente estar siendo humildes. No podemos perderlo de vista, porque de repente puede faltar, pero es deber nuestro estar en ese estado humilde. Gracias a Dios por las pruebas que hay, gracias a Dios a veces por las reprensiones que hay, porque te mantienen humilde, pero debemos buscar esa experiencia, esa vivencia, este quebranto que nos mantenga humildes para poder escuchar la voz de Dios. Continuamente necesitamos escuchar la voz de Dios, ¿verdad que sí? No podemos vivir y andar por este mundo si no escuchamos la voz de Dios. La necesitamos para ser corregidos, como cuando Pedro falló, cuando el apóstol Pedro falló y vino el apóstol Pablo y lo reprendió y le dijo, no seas hipócrita, que no te arrastre la hipocresía. El apóstol Pedro, en la humildad que tenía por escuchar la voz de Dios, escuchó a Dios a través de Pablo y corrigió su camino. Necesitamos la voz de Dios para ser enseñados, necesitamos la voz de Dios para ser exhortados, para ser consolados, para ser transformados, para que Dios comunique sus planes en nuestra vida, para que Cristo sea formado en nosotros. Necesitamos la voz de Dios. No podemos andar sin la voz de Dios en nosotros. Si tú eres cristiano, es iluso pensar que puedes en tus propias fuerzas sin tener la voz de Dios. Si estás buscando a Dios, tampoco puedes pensar que puedes en tus propias fuerzas y necesitas que la voz de Dios te alumbre, que la voz de Dios te vivifique, que la palabra de Dios te transforme y te dé una nueva vida. La voz de Dios es vida en sí misma. No podemos dejar que nada impida esa relación, esa audibilidad, ese escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Si mantenemos este estado de humildad, la voz de Dios no va a pasar de largo. Vamos a poder escucharla. Si somos soberbios, si nos envanecemos, si dejamos que la humildad no more en nuestros corazones, no vamos a escuchar la voz de Dios, porque el corazón tiende a endurecerse a la falta de humildad. Entonces, busquemos el estado de humildad. Busquemos ser humildes, siempre sintámonos necesitados, pobres, menesterosos, porque con el menesteroso y el pobre de espíritu, con el humilde, es donde habita Dios, es a quien Dios le habla.
Debemos someter nuestra voluntad a Dios en humildad. No como Jonás, que casi a regañadientes fue. Debemos someter nuestra voluntad a Dios en humildad, en docilidad. Y ahí es donde vamos a ser suficientes para enfrentar esta vida. Todos los hombres de fe que eran fieles, que fueron fieles, como Moisés, David, tenían una característica: eran humildes. A pesar de que eran grandes hombres, a pesar de que se pudieron haber envanecido y se les pudo haber levantado un altar, eran humildes. No dejaban que nada de lo que había afuera, que nada de lo que había dentro de ellos les arrebatara la humildad. Tan así es que cuando David peca, cuando David cae, cuando Moisés también tiene una falla por ahí, en esa humildad Dios les habla, Dios los perdona y Dios los restaura. La humildad es necesaria para escuchar la voz de Dios. Seamos humildes entonces. Si tú no conoces a Cristo, hay voz de Dios para ti. Si estás en la búsqueda de tu salvación, hoy en este día hay voz de Dios para ti. Si bien Dios no le habla al que no le conoce, al que practica pecado, sí tiene algo, tiene misericordia. Y dice en Hechos 17:30-31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Si no conoces a Cristo, estás en ignorancia. La ignorancia te ha alcanzado. Este tiempo de ignorancia y tinieblas te tiene enrollado, te tiene envuelto. Pero hoy hay voz de Dios para ti. Hoy te manda que te arrepientas, que dejes tus pecados, que dejes esa vida que solamente te está acarreando tristezas, depresiones, angustias y que te está llevando directamente al mismo infierno. Hoy te manda Dios: arrepiéntete. Manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya no abraces más la ignorancia. Ya deja tu vida de pecado. Hoy te manda Dios: arrepiéntete. Deja tu embriaguez espiritual. Deja esa glotonería, esa embriaguez que veíamos en Lucas al principio y que quizás sí estás el día de hoy. Deja tu amor al mundo. Deja tu religión quizá. Deja tu pecado el día de hoy. Hoy te manda Dios claramente: arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Quizás has dicho: no, es que yo no escucho la voz de Dios. Sí, no la escuchas. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, hay algo para ti que no le conoces. Arrepentíos y creed. Pero tienes que ser humilde. Tienes que tener una actitud de humildad, de decir: soy pecador. De decir: necesito a Cristo. No soy suficiente yo mismo para alcanzar esa salvación. No hay nada bueno en mí. Dios, perdóname. Cristo, ven a revelar tu sacrificio a mi vida. Me arrepiento. Eso es lo que Dios quiere hoy para ti y está llamándote a esto, al arrepentimiento. Si vienes a Él rogando perdón, si vienes a Él rogando nacer de nuevo, si vienes a Él rogando ser regenerado de esa vida que tienes actualmente, de esa falta de fuerzas con la cual quizás has intentado volverte y que no has podido y has caído todavía más bajo. Si tú vienes a Cristo en humildad, te arrepientes, dejas tus pecados, Él te va a salvar. Él te va a tomar en sus manos y te va a hacer su hijo. Pero ya no camines más en este camino, porque si das un paso más, te alejas más de Dios y te acercas más al mismo infierno. Y en el texto aquí de Hechos dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, antes de que te juzgue Dios. Arrepiéntete antes de que te juzgue Dios.
porque Dios te va a juzgar. Ya sea si hoy mueres, ya sea que Él venga y que te llame a cuentas y que comparezcas delante del trono blanco y que Dios te pida cuentas de tu vida. Antes de que eso pase, Dios manda a arrepentirse a todo hombre en todo lugar. No importa su condición, no importa en dónde esté, no importa quién se crea. Dios manda una cosa: arrepentirte. Es la voz de Dios para ti. Es la voz de Dios para ti que no lo conoces, hoy presente. Y dice la Biblia que si escucharas hoy su voz, no endurezcas el corazón. ¿Qué necedad puede haber en tu vida de endurecer el corazón y apartar la voz de Dios de ti y decir, no quiero escuchar? Te estás perdiendo de mucho. Te vas a perder de mucho eternamente si no haces caso de la voz hoy de Dios, que te arrepientas y que procedas a la salvación. Atendamos la voz de Dios. Es lo único que todos los aquí presentes necesitamos. Te digas cristiano, seas cristiano o no seas cristiano, es lo único que necesitas en tu vida, escuchar la voz de Dios. Y los impedimentos que pueda haber, vamos a vencerlos, vamos a identificarlos, vamos a sortearlos, porque es lo único que queremos, escuchar la voz de Dios. Quiero terminar esta reunión citándote un texto. Dice la Biblia que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Si tú has tomado la decisión de seguir a Cristo, por más torpe que seas, por más incapaz que seas, no vas a extraviarte, porque la voz de Dios te va a guiar. Es menester nuestro escuchar esa voz. Es menester nuestro que la tengamos audible para no tropezar, para no extraviarnos. Por más torpes que seamos, si abunda la palabra de Dios en nosotros, si somos humildes, si no dejamos que este tiempo de ignorancia nos inunde, se infiltre, lo asimilemos, entre otros estorbos que hay, por más torpe que seamos, con su voz, no vamos a extraviarnos jamás. Y si tú no has encontrado a Dios y te crees torpe y te crees que no puedes, una cosa tienes que hacer: arrepentirte y creer. Y por más torpe que fueras, Dios te va a ayudar a llegar hasta el final. Su voz nos guiará y nos sostendrá, solo que nada nos impida el escucharle. Vamos a hacer una oración para terminar. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo, porque nos dejas tu palabra. Gracias, Cristo, porque aún podemos escuchar tu voz. Gracias, Cristo, porque si hacemos caso de lo que tú nos dices, Señor, hay vida en eso. Yo te pido, Señor, que nos sigas hablando. Yo te pido, Señor, que hables al que no te conoce para que pueda hoy hacer caso de tu llamado y que se arrepienta y que venga a ti. Del que te conoce, Señor, que los impedimentos que pueda haber seamos capaces de identificarlos y vencerlos para que nada estorbe el oír tu voz, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.